hermanos, vamos a Filipenses, capítulo 4, y una de las verdades más gloriosas que nosotros creemos es que Dios provee. Sé que estamos viviendo en épocas difíciles, económicamente, varios han quedado sin trabajo y es más difícil, algunos les han reducido su sueldo, pero todo lo que necesitamos, Dios provee. No estoy hablando solamente de lo material, sino principalmente de lo que nos falta para crecer a la semejanza de Cristo. Él es infinitamente rico y Él nos da con generosidad, nos da por su gracia todas las cosas. Nos ha dado lo más valioso en todo el universo, que es la salvación en Cristo Jesús. Y no solamente nos da la salvación, sino todo lo demás también. En Romanos 8:32 dice que aquel que entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, el texto que nos toca hoy en nuestro estudio de Filipenses también tiene una promesa preciosa, una promesa que seguramente ustedes han escuchado, conocen bien. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es bueno, y puedo decirlo desde mi propia experiencia también, Él ha suplido y continúa supliendo para todas nuestras necesidades. Entonces, después de animarnos con estas verdades, permítame explicarte lo que significa esta promesa. Esta promesa que acabo de mencionar. Es para los hijos de Dios y contiene una estipulación, una condición. Dios suplirá todo lo que te falta, y lo vamos a hacer extensivo a toda la iglesia y a todos nosotros. Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, sí, y esta es la condición, sí damos generosa y fielmente para la extensión de la predicación de su evangelio, sustentando a los obreros de su palabra, tanto local como globalmente. A ver, voy a repetir esta frase porque es una frase muy importante que tenemos que entender. Sí, Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, si damos generosa y fielmente para la extensión de la predicación de su evangelio, sustentando a los obreros de su palabra, tanto local como globalmente. Así es, como tu Padre es generoso, tú también debes ser generoso. Y esa actitud, este corazón dadivoso que da para la obra de Dios, es agradable a Dios, es olor fragante para Dios. Y será, ese corazón, esa vida, será bendecida en abundancia. Ahora, yo entiendo que cada vez que se habla de dinero, en la iglesia es un área sensible. Algunas personas se ofenden un poco, pero también es necesario que todos nosotros sepamos, y tal vez nos sorprenda, que uno de los temas de los cuales más habla la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo también, es el dinero. Porque Él sabe que es uno de los principales competidores de Él, en el ámbito de tu corazón. Él dijo, nadie puede servir a dos señores. El otro señor al cual se refería era el dinero. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas porque amará a uno y despreciará al otro. Y Pablo también dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso te advierto que este mensaje confrontará nuestros corazones en cuanto a la forma en que vemos el dinero y en cuanto a la forma en que debemos dar en el contexto de la iglesia local. Bueno, estamos terminando ya este libro de Filipenses. Creo que ha sido de gran gozo, de gran bendición, de edificación para nuestra fe. Estamos en la última sección del libro. Pablo les está agradeciendo a los filipenses por su ofrenda económica, una generosa ofrenda que le habían enviado a la cárcel,
Ahí en la cárcel él estaba preso por predicar de Cristo. Y en estos últimos versículos de la carta, Pablo les enseña 3 lecciones esenciales para el dar y el recibir y para la actitud del creyente frente a dar, frente a las posesiones, frente a las riquezas. Quiero hacer un breve repaso porque no nos reunimos el día martes. En primer lugar, les ha enseñado cuál es el secreto del contentamiento. Lo vimos en los versículos del 10 al 13, en este capítulo 4. El secreto del contentamiento. Porque Pablo, a pesar que está profundamente agradecido por la ofrenda que le han enviado, les hace saber que él no necesita de su ofrenda porque ha aprendido a contentarse en medio de cualquier situación. Y ese es un contentamiento, una satisfacción en Cristo Jesús. Debido a su unión con Cristo, él está satisfecho, contento en cualquier situación. Luego, en segundo lugar, también Pablo les ha enseñado en estos últimos versículos que dar generosamente para el sustento de los obreros de la palabra es una señal de madurez espiritual. Eso lo vimos la última vez que nos reunimos. Fíjense ahí nuevamente en el versículo 17. No es que busque dádivas, dice él, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y finalmente, en el pasaje que vamos a leer hoy, que solamente son los versículos del 18 al 20, Pablo nos mostrará que la ofrenda es en realidad una ofrenda para Dios mismo. Y por lo tanto, si se da fielmente, con alegría y con generosidad, es agradable a los ojos de Dios. Y Él bendice en abundancia. Entonces, Pablo en toda esta sección, de los versículos 20 al 20, de los versículos 10 al 20, muestra un agradecimiento sincero y un elogio profundo de su fe. Ahora, este es un texto, les dije, muy importante para la iglesia. Mi anhelo es que este mensaje motive a cada uno de nosotros a tener una perspectiva correcta del dinero y que ofrendemos, que demos para la obra del Señor y que demos confiando en Él, porque Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Entonces vamos a leer Filipenses 4 del 18 al 20. Dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De estos 3 versículos, permíteme compartirte 3 puntos. En primer lugar, dar para la obra del Señor agrada a Dios. Dar para la obra del Señor agrada a Dios. Observas ahí el versículo 18, cómo empieza. Empieza con la palabra pero. Pero. Pablo dice en el versículo 17 que su enfoque no es buscar dádivas. Su enfoque no es su propio bienestar. Su enfoque no es recibir y recibir y recibir. Su enfoque es la madurez espiritual de los filipenses. Él quiere que haya fruto que abunde en su cuenta. Pero, sin embargo, está diciendo, de todas maneras, he recibido lo que ustedes enviaron. No estoy buscando el dinero, busco madurez espiritual. Pero lo he recibido, el dinero. Esa primera frase ahí del versículo 18 dice, lo he recibido todo. Y es, en el original griego, es un lenguaje comercial. Es una expresión técnica que se usaba en las transacciones financieras para referirse a la cancelación total del pago. Es casi como en nuestros días cuando decimos, recibí conforme. Y firmamos. Pero no debemos concluir que como es un lenguaje comercial,
entonces es un lenguaje frío y distante. Un comentarista, Moisés Silva, él dice, podemos imaginar una sonrisa en el rostro de Pablo mientras escribe estas palabras. Otro comentarista, O'Brien, él dice, el apóstol está expresando aquí su agradecimiento en palabras que tienen un toque de humor. Recibí conforme. Esto es muestra de la cercanía, de la intimidad que él tiene con los filipenses. Dice, gracias. Todo lo he recibido, pero además inmediatamente añade que su ofrenda no solamente ha servido para suplir sus necesidades, sino que mucho más. Él dice ahí, tengo abundancia. No solamente han suplido mis necesidades, sino que ahora tengo abundancia. ¿Recuerdas lo que dijo en el versículo 12? Sé tener abundancia. Y ahora precisamente estaba en uno de esos momentos de abundancia en su vida, como consecuencia de la ofrenda que habían enviado los filipenses. Por eso podemos inferir que había sido una ofrenda económica generosa. Y Pablo estaba agradecido. Tenía más que suficiente. Pero luego continúa con el mismo pensamiento y lo intensifica. Dice, estoy lleno, estoy completamente abastecido, estoy bien cuidado, no me falta nada, estoy rebosando. Y todo gracias a la ofrenda que trajo Epafrodito. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora, antes de continuar, permíteme hacerte una pregunta. Piénsalo. Estas frases que usa Pablo, ¿significa que ahora estaba rebosando de dinero? ¿Significa que estaba lleno de lujos gracias a lo que ellos habían enviado? No. Él seguía en la cárcel, seguía esperando su juicio, pero sus necesidades, y creo que debo subrayar esa palabra, necesidades, no sus caprichos, no lujos, pero sus necesidades habían sido satisfechas. Tenía que comer, tenía que beber, tenía que vestir, más de lo que el día anterior se hubiera imaginado. Estaba contento, estaba lleno, estaba agradecido. Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 25, ya le había llamado a Epafrodito ministrador de mis necesidades. Y como explicamos en ese versículo, cuando lo tratamos, esta palabra ministrador en el griego era leiturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia, y significa un ministro que cumple funciones sacerdotales. Epafrodito, entonces, dijimos, si ustedes lo recuerdan, es como un sacerdote que entrega la ofrenda, hace el sacrificio a Dios. Y es que eso es precisamente lo que es el dinero que ellos están enviando. No son simplemente, trayéndolo a nuestra cultura, no son simplemente monedas o billetes, sino, como dice aquí, enviando un lenguaje sacrificial, ese dinero es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otra vez, ¿te das cuenta del lenguaje sacerdotal? En primer lugar, dice que es olor fragante. Y eso indica el valor precioso de su ofrenda, no materialmente, sino a los ojos de Dios. Lo que los filipenses han hecho es dar con generosidad, dar con un corazón alegre. Y eso es lo que agrada el corazón de Dios. En realidad, no importa tanto aquí la cantidad, sino haberlo dado con una actitud de gozo, de generosidad y de agradecimiento y de adoración al Señor. Esta es una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento, comenzando con el sacrificio de Noé. ¿Recuerdas? Mira en Génesis 8, 20.
dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, porque estaba lleno de alegría, estaba lleno de agradecimiento por cómo Dios lo había salvado durante el diluvio, y ahora estaba saliendo a un nuevo mundo totalmente reconfigurado por lo que había ocurrido, con una nueva oportunidad. Y mira el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Pero también se utiliza este lenguaje de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 29, 18, Éxodo 29, 18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Y en Levítico también, que está lleno de sacrificios, Levítico 1, 9, dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y este lenguaje del Antiguo Testamento, Pablo lo usa también para referirse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz por el pecado del mundo, mira lo que dice ahí en Efesios, el capítulo 5, el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuál es la imagen aquí? La imagen es la de un aroma, de un olor que se desprende del sacrificio y que sube hasta la nariz de Dios. Y para Dios es un olor grato, le agrada. Obviamente ahí hay muchas figuras, antropomorfismos, pero nos indica el placer de Dios. No solamente por la ofrenda, sino por las personas que han ofrecido esa ofrenda. Porque lo han hecho con fe, lo han hecho con adoración, lo han hecho con alegría de su corazón. Ahora, el segundo término está muy relacionado con el primer término. Ahí en Filipenses 4:18, primero dice olor fragante y en segundo lugar sacrificio acepto. Y esta palabra sacrificio en el Antiguo Testamento significa cualquier ofrenda dada para Dios. Cualquier ofrenda dada para Dios. Podían ser animales que se sacrificaban, o podían ser granos, o podían ser líquidos. Cualquier cosa que se ofrecía a Dios se le llamaba sacrificio. También se le llama así a nuestra alabanza, a nuestras oraciones, a nuestro propio corazón, especialmente en los salmos. Miren el Salmo 50, por ejemplo, Salmo 58, y estamos yendo al Antiguo Testamento, porque esto es un lenguaje muy común en el Antiguo Testamento. Salmo 58 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y mira también en el 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, las oraciones, el corazón contrito delante de Dios, se le llama en el Antiguo Testamento también sacrificio. Pablo toma ese lenguaje y lo aplica a toda la vida del creyente. Y en Romanos 12:1, por ejemplo, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice, el dinero que ustedes han ofrendado es un sacrificio ofrecido a Dios con un espíritu humilde que Dios ha aceptado porque ha subido hasta Él en olor fragante. Ahora la tercera frase concluye estas tres frases. La tercera es agradable a Dios, lo cual significa que esta ofrenda trae placer al corazón de Dios. Y para el cristiano, la motivación más grande en todo lo que hacemos y lo que decimos y lo que pensamos es que le agrade a Dios. Es el placer de Dios. Es su sonrisa sobre cada cosa que nosotros hacemos o decimos o pensamos. Esa es nuestra más grande motivación. No queremos desagradar a Dios. No queremos molestar a Dios, sino vivir para su gloria, agradándole en todo. Ahora, este lenguaje que Pablo usa es increíble porque nos muestra que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios y debemos ofrecerle sacrificios agradables en cada cosa que hacemos. Específicamente, en este contexto de Filipenses, ¿cuál es el sacrificio? Las ofrendas económicas dadas con generosidad, con amor y con alegría para suplir las necesidades de los obreros de la palabra de Dios en su predicación del Evangelio. De eso habla específicamente Pablo. Esas ofrendas agradan el corazón de Dios. Entonces, dar dinero para la obra de Dios no es una carga, no es un aporte, no es una cuota, es un sacrificio, es una ofrenda para Dios. En relación a nuestros misioneros, entonces significa no solamente orar por ellos, sino ofrendar para ellos con generosidad. Significa preocuparse, significa preguntarles cómo están, qué necesitan. Pablo es directo en toda su enseñanza. La Biblia es muy clara que aquellos que predican el Evangelio deben ser sustentados por la iglesia. Esa es una de las prioridades. En la administración de la iglesia es una de las prioridades. Y al mismo tiempo, Pablo también se esfuerza en dejar muy en claro que para los predicadores de la palabra, y él lo explica con su propio ejemplo, el dinero no debe ser el enfoque y no debe ser su prioridad, sino que tienen que aprender a contentarse en Cristo Jesús. Entonces aquí está enseñando a los que predican el Evangelio y a la iglesia cuáles son sus responsabilidades. Dar para la obra del Señor es un sacrificio de olor fragante, es adoración que agrada a Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, dar para la obra del Señor es bendecido por Dios. No solamente le agrada a Dios, sino que en segundo lugar es bendecido por Dios. En la cultura de Pablo, un bien muy apreciado, lo dije la otra vez, entre los amigos, era la reciprocidad, es decir, un dar y un recibir mutuos. Pablo está encarcelado y no puede cumplir con la reciprocidad, ¿no? Porque a él le han dado, pero él no tiene para dar. Sin embargo, termina diciendo que mi Dios les dará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como ellos, por medio de su ofrenda, han suplido las necesidades de Pablo, de tal manera que Pablo ahora tiene abundancia, de la misma forma, Dios suplirá, satisfará todas sus necesidades. En otras palabras, Dios muestra su aprobación por la ofrenda que ellos hicieron, bendiciéndolos, supliendo sus necesidades. Ahora,
he visto muchas veces cómo esta promesa del versículo 19 se usa mal. Se usa mal. Se arranca de su contexto y se aplica a cualquier persona para decirle que Dios proveerá y que Dios le dará todo lo que quiera, cuando en realidad es una promesa dada por Dios a una congregación que es fiel y generosa en dar para la obra de Dios. Entonces, para ser más claro, esta promesa no se aplica a cualquier persona. No se aplica a los incrédulos, porque dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en unión con Cristo. No se aplica a los incrédulos, pero tampoco se aplica a una iglesia egoísta, orgullosa, tacaña, que está pensando solamente en sí misma y que no levanta sus ojos para sustentar la obra de Dios. No se aplica a iglesias que tienen como prioridad dar para otras cosas, para actividades, para el edificio, para programas, para shows, y más bien no usan ese dinero para sustentar a los ministros de la palabra que predican el evangelio. A ellos no se aplica. Esta es una promesa para los filipenses, que son fieles. Pero es una promesa no de prosperidad económica, sino de darles todo lo que necesitan. Económicamente hablando, a veces vamos a tener un poco más, a veces vamos a tener un poco menos. Como Pablo dice en el versículo 12, hay que aprender a padecer necesidad y hay que aprender a tener abundancia también. A veces pasaremos hambre, a veces estaremos saciados, pero en Cristo Jesús tenemos que estar contentos y Dios no nos desamparará. Eso es lo que significa. Pablo aquí se refiere no solo a lo material, sino también a todo lo demás que les falta. ¿Qué les falta? Les falta, seguro, para vivir en unidad. Les falta para alcanzar la madurez. Les falta para dejar de afanarse por todo. Dios les va a dar firmeza, ánimo, gozo, paz, madurez espiritual. Todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Él es el dueño de todo el universo, Él es el gran proveedor. Él puede darnos todo lo que necesitamos porque a Él le pertenecen todas las cosas. Dios tiene amor infinito, paz infinita, gozo infinito. Todo eso existe en la esfera de la gloria de Dios. Eso es las riquezas en gloria. Las riquezas en gloria. No es algo material solamente, nos quedamos muy cortos si pensamos así. Es más, diría yo que principalmente no es lo material, sino lo que nos falta para vivir para la gloria de Dios, lo que nos falta para ser más pacientes, lo que nos falta para ser menos ansiosos, lo que nos falta para ser más gozosos. En la majestad y esplendor de Dios están sus riquezas. Y conforme a esas riquezas, Él nos da. Nos da de acuerdo a lo que Él tiene, de una manera digna de su majestad y de su gloria y de su infinitud. ¿Sabes qué? No podemos imaginar lo que es esto. Nuestra capacidad mental no da para comprender su gracia infinita por sus hijos. Digo hijos porque ahí está la clave. Sus infinitas riquezas están disponibles para nosotros, como dice la frase final del versículo 19, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Él es el centro de esta carta. Él es el centro de la vida del cristiano, de la vida de la iglesia, del universo entero. Por eso es que Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos completos y satisfechos y contentos en Él. Por eso, todo lo demás es basura en comparación con el supremo valor de conocer a Cristo. Todo esto ya lo hemos visto. Él es el tesoro supremo, todo lo demás es pérdida. Así que, al participar en el avance del Evangelio de Jesucristo, por medio de sus generosas ofrendas, Él dice, ustedes experimentarán también
las riquezas de Dios en Cristo Jesús en su propia vida. Al dar así, crecemos en fe. Al dar así, crecemos en gozo, crecemos en adoración, crecemos en contentamiento, crecemos en agradecimiento a Dios. Y finalmente, en tercer lugar, dar para la obra del Señor da la gloria a Dios. En primer lugar, le agrada a Dios. En segundo lugar, Dios lo bendice. Y en tercer lugar, le da la gloria a Él. Mira el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque es maravilloso lo que Pablo acaba de decir. Cuando pensamos en la infinita gracia de Dios que se derrama en los hijos de Dios, en la esfera de Cristo Jesús, no podemos hacer otra cosa sino darle la gloria a Dios, postrarnos en adoración delante de Él. Sí, Dios nuestro Padre vive en la gloria eterna, pero también recibe la gloria que nosotros le damos y que solamente Él merece por los siglos de los siglos. Gordon Fee, otro comentarista, él dice, y todo esto es porque los filipenses le mandaron a Pablo una ofrenda para ayudarle en su situación de encarcelamiento. Dios no es una deidad distante, sino que es nuestro propio Padre. Dice, el Dios y Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Y todos los que estamos en Cristo somos una familia, somos hermanos. Damos gloria a Dios cuando confiamos en Él. He escuchado algunas veces que se dice, yo no doy porque no tengo. Yo no doy porque no me alcanza. Un pastor me contó en cierta oportunidad que él le respondió a una persona así, a un hermano así, y le dijo, mira, tú darías si te prometo reponerte mensualmente cada sol que das. Y él, después de pensarlo un momento, este hombre dijo, sí, pastor, está bien. ¿Puedo dar si cada mes me reponen lo que he dado? Ok, dijo el pastor, pero yo soy un simple ser humano, yo puedo fallar. Te voy a dar una promesa mucho mejor. El dueño de todo el universo te va a dar. Y le leyó este texto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la misma pregunta para cada uno de nosotros, para cada miembro. ¿Confiamos en Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿O preferimos confiar en nuestras propias capacidades y en nuestras propias estadísticas y en nuestros presupuestos y en nuestros cálculos y en nuestras prioridades? Bueno, si es así, estamos limitados. Dios promete suplir todas nuestras necesidades si damos confiando en su provisión. De esta forma, la gloria será para Él. Si das de esa manera, podemos entonces decir amén al versículo 20. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Gracias, Filipenses, porque al dar sacrificialmente, Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este mensaje, por esta lección, por este tiempo para estudiar juntos tu palabra. Gracias por estos versículos en las Escrituras en los que Pablo nos enseña claramente cuál debe ser la perspectiva correcta que debemos tener en cuanto a dar y en cuanto al dinero. Señor, que seamos fieles y que tengamos fe en ti y demos para la obra de Dios, para la proclamación de tu palabra, para la proclamación del Evangelio, no solamente aquí, sino en otros lugares también. Señor, que confiemos, que tengamos gozo y estemos contentos y que demos, como dice tu palabra, con generosidad de lo que tenemos, no de lo que no tenemos,
pero también con alegría, con un corazón que te adora y está rendido a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.